La culpa no la tiene el gobierno. La culpa no la tiene el cambio climático. La culpa no la tienen las religiones. La culpa no la tienen los sionistas. La culpa no la tienen los vaticanistas. La culpa no la tienen los extraterrestres. La culpa no la tienen los Rothschild ni los Rockefeller. Absolutamente nadie tiene la culpa. Es curioso, porque el concepto culpa es como un mecanismo de deshabilitación, de programación que nos meten desde niños en el cerebro. Es como el pequeño elefante que se le pone una cadena a una estaca y estira y no puede, se va haciendo mayor. El elefante podría arrancar esa estaca, pero recuerda que de pequeño no podía arrancarla y ya ni siquiera lo intenta. Nos meten este concepto de culpa, sobre todo desde las religiones, para tenernos atrapados en una cadena con una estaca que podríamos y podemos, cuando crecemos, podemos arrancarla sin darnos cuenta. Pero seguimos repitiendo ese concepto de culpa para darnos las excusas a nuestra miseria, a nuestra propia miseria. En realidad, no podemos esperar a cambiar el mundo, a estas cosas grandilocuentes. Uy, cuando cambia el gobierno seguro que me irá mejor. Cambia el gobierno y te sigue yendo igual, porque el concepto es el problema, es creer que el gobierno te domina. Cuando cambie de religión, mis padres tenían esta religión y yo me cambio hasta otra, entonces todo irá mejor. Y te va igual, porque estás atrapado en una religión. El concepto de culpa lo debemos modificar y cambiarlo por responsabilidad. La responsabilidad individual. Cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, si nos planteamos un objetivo para conseguirlo, no necesitamos más que cambiar uno mismo. Entonces ahí, de repente, estas culpas van difuminándose y desaparecen. Es muy fácil dar la culpa al exterior de todo para, como he dicho antes, seguir continuando en la miseria propia. Pero esto lo descubrí hace unos años y cuando me di cuenta de que no tengo que cambiar el mundo, tengo que cambiarme a mí mismo. Cuando comprendí ese concepto, esa pequeña diferencia real, entonces las cosas comenzaron a mejorar en todo lo que hacía. Por supuesto, al principio es duro darse cuenta de estas cosas. Y entiendo que viéndolo en un vídeo de YouTube, pues puede uno pensar que solo es alguien explicando cosas raras en un vídeo de YouTube. Pero el caso es que ahí fuera hay una panda, la panda de los colectivistas, los que se aprovechan de los otros, de los demás, para seguir manteniendo sus privilegios. La culpa no es de que tengan privilegios, porque todos podemos tener privilegios. Lo bueno de que haya desigualdad es que cada uno de nosotros podemos desarrollarnos a nosotros mismos y ofrecernos al mundo, ofrecer cosas diferentes a otros, cosas desiguales. En cambio, por ahí van haciendo esta propaganda de estos colectivistas que lo culpan a todo. Dicen, la culpa de tu pobreza es de los ricos. No, porque pueden haber tantos ricos como seres humanos. En realidad, ya somos ricos nosotros mismos, porque empezamos por la riqueza interior. Pero siempre van dando la culpa a estas cosas, que si la culpa es del gobierno, que si la culpa es de la economía, que si la culpa es, yo qué sé, de que ese tiene ciertos privilegios y tú no. Entonces, de esa forma, así se mantiene la cadena de la estaca, que si nos diéramos cuenta de esas falacias y mentiras,
se arrancaría muy fácilmente. Es que es muy sencillo arrancar esa estaca, porque está en nuestra mente. Y cuando cambiamos nosotros mismos, cambiamos nuestra forma de pensar, es ahí cuando nos liberamos de estas estacas, de esta estaca, de esta esclavitud. Dice, la culpa es del gobierno, pero ¿qué pasa cuando cambia el gobierno? Las cosas continúan igual. Dice, es que hay que obedecer al gobierno. Ahí está. Un poder solo existe en cuanto hay gente que lo obedece. En el momento de que mentalmente desobedeces a ese poder ya no tiene poder sobre ti. El único poder es el nuestro propio, sobre nosotros mismos. Dicen, la culpa es del que el salario mínimo es muy bajo. Te hacen creer que necesitas un salario mínimo. Menos mal que el salario máximo es ilimitado. Quien, por ejemplo, se cree esa idea de que la culpa es del salario mínimo, que es muy bajo, siempre va a tener sus ingresos limitados. Cuando alguien se da cuenta de que no necesita salario mínimo, es cuando empieza a subirle los ingresos, porque busca formas ilimitadas de ingresos. Llegado un momento de que acabará siendo rico material, y aquel que le decía que la culpa es que del salario mínimo es muy bajo, le dirá, la culpa es tuya por haberte hecho rico, privilegiado. Y esa persona va a continuar con el cerebro plano, mientras tú has avanzado y te has desarrollado. ¿Entendemos la diferencia? ¿Y qué hubo la diferencia? El salario mínimo siguió siendo bajo, pero en cambio tu salario sigue siendo, en este momento, a lo máximo. ¿Qué cosas, no? Ahí está el colectivismo para meternos estas ideas que nos atrapan en una espiral que nos creamos nosotros mismos. Y puesto que nos la creamos nosotros mismos, somos nosotros mismos los únicos que podemos salir de esa espiral. Imaginemos que rompes los paradigmas te liberas de esta estaca y dentro de 5 años, cambiando tú mismo, por fin consigues llegar a desarrollo personal que tú siempre has querido. Por fin lo has conseguido. Y que el gobierno siga siendo el mismo. Que el clima siga siendo el mismo. Que las desigualdades sigan siendo las mismas. Y en cambio, ¿cómo es posible? Antes todos estos conceptos de culpa te tenían atrapado y ahora ya no. Y esos conceptos de culpa siguen igual. El vecino que te odiaba sigue odiándote. No ha cambiado nada, has cambiado tú. Posiblemente el lugar que te atrapaba ya no te atrape porque gracias al haber elevado tus ingresos estás ahora mismo en otro lugar. O incluso te fuiste del lugar que te atrapabas porque decidiste ya no me va a atrapar más. Los colegas que te decían que no lo puedes conseguir porque eso es imposible, no lo puedes conseguir porque eso es imposible, los dejaste atrás. Ya tienes otras personas que te dicen, vamos adelante. ¿Qué diferencia ha habido? Tú has arrancado tu estaca. Te has quitado las cadenas mentales de la programación que te han estado atrapando, que te han estado haciendo creer que la culpa era la que no te permitía avanzar. Cuando cambiaste el concepto de culpa por responsabilidad individual, ahí es cuando las cosas cambiaron. Y es que lo estoy explicando desde mi propia experiencia. Yo tenía este concepto antes de que era imposible salir de la zona en la que estaba prácticamente. Y además es que ni lo había intentado ni lo había necesitado. Pero como ya dije en un vídeo anterior, los obstáculos son incentivos. Cuando te das cuenta que eres tú mismo el único que puede sacarte adelante, que no tienes que esperar ninguna ayuda exterior, que eso de que rescatan a los bancos pero no rescatan a las personas es una auténtica estupidez, puesto que no tienes que esperar que te rescaten. En ese momento que te das cuenta de que puedes, por ejemplo, conseguir ingresos sin tener ingresos,
porque todo depende de nuestras ideas y nuestra filosofía de vida. En el momento que te das cuenta de eso, que te echen todas las culpas que quieran, porque te resbalan. Da igual. Da igual el gobierno, dan igual los sionistas, dan igual los vaticanistas, dan igual los extraterrestres, dan igual los Anunnaki, dan igual los humitas, dan igual absolutamente todos esos conceptos que se han utilizado para inhabilitar tu imaginación, inhabilitar tu yo propio. Ahí está. Nada más. Es un concepto que se puede explicar de una manera muy sencilla. Es nuestra individualidad lo que hace que avancemos si es que nos hacemos responsables de nosotros mismos y decidimos avanzar hacia donde queremos. Si piensas que no se puede, tienes toda la razón, no se puede. Si piensas que se puede, tienes toda la razón, se puede. Y nada más en este vídeo. Muchas gracias por tu atención. Si te ha parecido interesante, pues compártelo. Si no estás suscrito a este canal, pues suscríbete, aprieta en la campanita para recibir las notificaciones. Y aquí estamos. Muchas gracias por estar ahí, porque si no, no estaría aquí. Te ha hablado esta unidad humana, etiquetada como José Manuel Gotch. Y nos encontramos en otro vídeo. Hasta entonces, y sigue siendo tú mismo.